y, y pues eso sería como la forma en la que vamos a iniciar. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere decir cómo llega y un poquito platicar a Bren y a Lulú? Yo. Por favor, Pati. Hola, buenos días a todas. Hola, Bren, por no haber venido a clase, te pierdes ese tema. No, no es cierto. Bueno, yo vengo descansadita, aunque me levanté muy temprano, y y pues lista para seguir aprendiendo de Alma y de todos. Y vimos lo de la entrevista transgeneracional y sacamos una definición más o menos que es una entrevista, y la entrevista sacamos varios puntos de todos lados, de todos los que opinamos, y llegamos más o menos en nosotros. Yo tengo que una entrevista es un diálogo entre dos o más personas que interrogan a los entrevistados, que es de una forma guiada y que se utiliza para obtener información, saber en un momento dado qué es lo que se necesita. También decían en otro equipo que la entrevista podía abrir la puerta para que se pudiera conectar el consultante, o al mismo tiempo cerrarla, dependiendo cómo iniciáramos la entrevista. Que toda esa información nos sirve para hacer como un mapa de la situación que tiene el paciente y de ahí elaborar una hipótesis, más o menos. ¿Bien? Gracias, Pati. ¿Maestra? Gracias. Pati. Muy bien, ¿cómo llegan Mariane, Araceli? Pues yo llego contenta. Ayer ya me fui a dormir, me fui a acostar y a ver la tele y así, y una serie que estoy viendo. Y hoy en la mañana amanecí, bueno, me desperté muy temprano, pero me estaba doliendo la cabeza. O sea, me pasa muy seguido, que es como que acumulo mucho trabajo, muchas cosas, mucho así, y entonces ya cuando suelto es cuando todos los males empiezan a aparecer. Entonces, pues me dolía un poquito la cabeza, tuve paciente a las 8:30, pero me fue muy bien, o sea, como que dije, a ver, ya estoy aquí, llegué a buena hora al cónsul y todo, y me fue muy bien con ella, me gustó mucho la sesión, y después ya como que ha ido bajando un poco la intensidad del dolor, y, y pues ahora, o sea, estoy como aquí completa, ahora sí, ¿no? O sea, como ya sé que tengo cosas que hacer, no me importa, entonces, pues ya, en otro momento, pero estoy aquí completa para poner atención y todo, y estoy bien, contenta. Muchas gracias, Mariane. Gracias. ¿Quién más quiere compartir cómo llegas y si hay algo significativo del día de ayer? Por favor, Ara. Hola, buenos días. Yo llego muy, muy tranquila. Descansé bien, estuve jugando ayer con mi hijo, viendo una película también y me desconecté. La verdad me desconecté de todo lo que habíamos visto ayer y me enfoqué únicamente pues, a disfrutar mi tarde-noche. Y de lo que vimos ayer, lo que me quedó muy grabado es que la entrevista nos da como que el diagnóstico hacia dónde vamos y que a veces el síntoma no es, que no nos vayamos nada más por el síntoma del paciente, sino que investiguemos más, que escarbemos más, que porque detrás del síntoma es donde está la verdadera razón. Ujú, Lo ujú. que nos decías, ¿no? De que está ahí como que el agua empantanada ahí. Sí, Así lo entendí. ok. Muchas gracias, Ara. Gracias, Alma, buen día. ¿Quién más quiere decir cómo llega? Por favor, Mane. Yo llego desvelada, un poquito preocupada porque mi mamá se puso un poquito mal en la noche madrugada. Y pues sí, como que un poquito mal. Me siento un poquito triste, pero porque pues mis hermanas se resisten a que la vea un médico, ya la medicaron, mi hermana es enfermera, tiene especialidades, entonces dice que ya se va a hacer cargo. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Pero la vi bien en la mañana, bajé, la acompañamos, lo importante es que estemos bien con ella. Dije, no voy a decir más. Estamos bien con ella, que nos vea bien, la bajamos, me puse a hacerle de desayunar temprano, pero sí me preocupa tu estado de salud. Pero aquí estoy con esto y ya sé que mi hermana la va a supercuidar, que todos tenemos una muy buena intención con ella,
me queda claro y eso me da mucha tranquilidad. Nada más les quería compartir eso. Y bueno, de lo de ayer, lo que me quedó de la entrevista es que, bueno, la entrevista también debe de tener la disposición del terapeuta, que debemos estar en presencia, receptivos al cliente, y que tenemos que dejarle muy claro qué es lo que quiere, con qué se quiere quedar, que tenga un tema claro y si no ayudarle de alguna manera a descubrir el tema, si pueden ser 3, 4 temas. En las preguntas podemos encontrar en su cuerpo cuál es el tema que más a ella le refleja, le hace síntoma, se expresa en su cuerpo. Y que también, bueno, la entrevista la llevemos y guiada desde lo biográfico, lo sistémico, y bueno, y de ahí ir viendo lo transgeneracional. ¿Qué otra cosa vimos ayer? Pues bueno, creo que nada más. Hablaste también de los axiomas, pero bueno, de comunicación, acerca de los axiomas de comunicación. Dijiste que es imposible no comunicar, que todos comunicamos con el cuerpo, con los ojos, la mirada, la esencia, la energía. Inclusive cuando el paciente no nos hable, no nos diga nada, nos está comunicando algo. Luego nos dijiste que toda la comunicación tiene 2 elementos, que es el contenido y la relación. El contenido es lo que nos está diciendo o lo que nos está la anécdota que nos está diciendo el consultante, y la relación es con el síntoma, que tenemos que ir relacionando eso con el síntoma y con todo lo que conlleva, pues, la situación que lo llevó a la consulta. Por eso fue lo que yo entendí. Luego dice punto. Luego el otro tema que es... precisión, déjame, Mane, para que justo ahí la aclaramos. El contenido... Sí, claro. Y la relación sí, es la relación entre los seres humanos que están en el proceso comunicativo. Ok. No tanto la relación sería. que vamos a buscar en los elementos. Ok. Entonces, el contenido es lo que decimos, el contenido es la parte lingüística o el contenido implícito o el contenido que puede decirme en la comunicación alguien que al hablar tiene un tic, ¿no? Y comienza a hacer así cuando está hablando. Eso forma parte del contenido. La relación es el entre, lo que pasa entre el terapeuta y el consultante. Esa es la relación. Y los dos son elementos de la comunicación. No es lo mismo si yo dialogo o entro en un estado de comunicación con un niño de 4 años que acabo de conocer, que con un hombre con el que es mi amigo y con el que quiero compartir algo sobre las aves silvestres, ¿no? Entonces, los contenidos van a ser distintos, las relaciones van a ser distintas. Y puedo estar en una relación con mi cliente y el contenido va a variar de sesión en sesión. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar eso. Gracias, Mane. Gracias. ¿Algo más, Mane, de tu resumen? Pues luego el 3, que es puntualización, interpretación en secuencia coherente y arbitrarios. Era lo que nos comentabas, por ejemplo, lo que se interpreta, lo que podemos interpretar es diferente a lo que tú interpretas. Yo te puedo tener otra interpretación. De la misma situación, es una interpretación diferente. Nos comentabas el caso ayer de la chica que tomaba porque era alcohólica, porque su esposo era infiel. Y cuando entrevistaste al esposo, te decías que yo tomo porque yo soy infiel porque ella toma. O sea, eso es lo que hablabas ayer sobre los arbitrarios, ¿no? El cómo entender las ideas, ¿no? Y luego hablaste que puede ser digital, y ahí anoté lo demás porque el cuadrito. Sí, no pasa. Que podía ser digital. O analógica. Y el otro, sí, analógica esa. Sí. Ajá. Ok. Esa ya no. Ok, no se preocupen. Y 5, hablamos de la simetría. Bueno. Simetría y complementariedad. Apenas me están entendiendo. Simetría y complementariedad. Esa lo y complementariedad. No, está muy bien. Muchas gracias. Muy buen resumen, Mane. Muy buen resumen. ¿Cómo llegas, Lulu? Hola Alma, a todos. Pues yo llego como muy contenta. Ayer no pude estar porque estaba en un tema de trabajo y la verdad es que durante esta semana decidí como que yo ya siento que en ese trabajo no es mi lugar.
y no estoy como viviéndolo en otras ocasiones de qué voy a hacer si no tengo el sueldo fijo, sino la terapia pasada o el curso pasado, encontré algo que me hizo como mucho clic, que era como una pieza de rompecabezas que me faltaba. Y es como haberme sentido que me había encontrado, y entonces cuando yo veo como mucho de la dinámica de mi trabajo, es como si todos estuviéramos perdidos y no encajo. Entonces es como escuchar algo de lo distinto que pasa. Y se empezaron a mover muchas cosas de forma personal. Mis cuñados ya firmaron la posibilidad, o sea, ya firmaron como la cesión de los derechos de la parte del terreno que nos toca. Mi hermana me tocó la puerta para proponerme un negocio. Y me lesioné por ahí la espalda, y era porque ni siquiera tenía como cuidado con mi cuerpo, ¿no? Entonces, ha sido un mes como distinto, pero yo cada vez me siento como más relajada y a gusto. Entonces, me dolió mucho no estar ayer, que son de las cosas estas laborales, que los días están empezando a las 6 de la mañana y están terminando 8 de la noche, y ya me parece que está ya fuera de contexto, pero yo me siento internamente bien. Es como decir, si pasa la situación A, para mí está bien. Si pasa la situación B, también para mí está bien. Y va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces, llego muy contenta por verlas, muy emocionada de lo que estoy escuchando, y llego sin ninguna expectativa, como muy receptiva. Qué rico escucharte, Lulu. Gracias. Bueno, besito a todas. Moni, ¿cómo llegas? Hola, buenos días a todas. Buenos días. Hola, Anita. Llego un poquito cansada. Anoche no pude dormir. Creo que de pronto las hormonas me están jugando ahí algo y me dio mucho calor y me quitaba la sábana y luego me daba frío y entonces así estuve, ¿no? Sin embargo, llego muy receptiva, igual que Lulú. Llego muy contenta de verlas nuevamente. Y lista, Alma, para recibir de ti lo que venga. Gracias. Gracias, Moni. Muchas gracias. Vero, ¿cómo estás? Hola a todas, muy bien, yo descansé bastante bien. Ayer me llevé una sorpresa porque me cuesta mucho ser tolerante, o sea, me desespero muy rápido, entonces se va el internet, regresa y es algo en lo que estoy trabajando, entonces no agarrar y aventar la computadora y decir ya no me voy a conectar ni nada, sino pues traté de fluir con lo que estaba pasando, porque no, aunque me enoje no hay manera de corregir esto, ¿no? Si no está en mis manos. Ayer también recibí estas sorpresas porque yo siempre que veía a algún paciente, yo lo que escucho es lo que pide, ¿no? Si él pide, ejemplo, que la persona viene llorando porque hace una dieta, su tema es que llora cada vez que hace una dieta, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues eso que dice, eso es lo que se va a ver, ¿no? Y con la clase de ayer, te puedes percatar que ese, si bien es el síntoma que ellos manifiestan, no necesariamente es lo que se tiene que atender, ¿no? Abajo de eso, como mencionabas, como si fuera un iceberg, hay algo más que hace este síntoma, ¿no? Este síntoma que sea que llore, porque como bien lo mencionabas, puede ser que ya no llore, pero ahora le dé comezón, ahora en lugar de comezón, pues le duela la cabeza, etcétera. Entonces yo siempre lo veía así, pues si lo que quiere es dormir, pues sobre lo que quiere, ¿no? O sea, no buscarle más allá de, ¿por qué? Porque es como dice, se despliega un campo y luego ya le andas atendiendo que si su abuelita en la guerra civil andaba por ahí, que es más complicado y más difícil a tus ojos, a tu juicio, que su problema de que llora cuando hace dieta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en eso de tratar de no ser invasivo con el paciente, pues dejas de fuera pues todo lo demás, ¿no? Que es lo que nos comentabas. También me pareció muy, muy relevante para mí, que no practico mucho este tipo de entrevistas, es los apoyos verbales y no verbales que tienes. Inclusive en una conversación normal,
esto de mirar a los ojos, saber cómo se llama, o sea, el trato, afirmarle que estás escuchando, ¿no? Me parece que eso es como parte del pastel desnudo, y estas comunicaciones verbales y no verbales lo que hacen es adornar el pastel, ¿no? Que se haga más atractivo, y que precisamente, como ayer comentó Marian, esta entrevista definitivamente es para obtener información, pero también es para hacer un contacto o una liga con el paciente. Y esto puede ser que el paciente te tenga confianza y regrese, o que el paciente definitivamente diga, este es un fraude y yo ya no voy con ella porque ni me siento cómoda, ni me escucha, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces a mí sí como que me dejó un buen sabor de boca. También la otra parte, que era cómo te preparas para la entrevista, o sea, es antes, durante y después. O sea, todo eso a veces lo obviamos, ¿no? Porque decimos, bueno, ahorita que llegue vemos de qué se trata, ¿no? Y pues sí, tiene un sentido estar preparado antes de la entrevista, en el espacio, en tu persona, ¿no? Identificar cómo llegas, porque a lo mejor si tienes un tema, se va a ver afectada la consulta por esta situación que tú tengas de manera personal, y como dices, en el apogeo es salirte, regresar, saber que no es tuyo, o saber que es del campo, o saber que es del paciente, ¿no? Y para que él se pueda sentir completo. O sea, él no sabe cómo vienes, ¿no? Porque tú no le dices, vengo triste porque mi marido me golpeó. O sea, el paciente no sabe, o nuestro cliente no sabe cómo estamos nosotros, pero nosotros sí. Y también cuando termina toda esta sesión, el limpiarnos de una manera mental, física, espiritual, o como lo llames, también es importante, porque a veces nos llevamos el problema a la cama, ¿no? Y estamos piense y piense que no se vaya a suicidar, que no se vaya a suicidar, y a ver si lo que dije no hace que se suicide. O sea, como que esa parte de cortar sanamente esto me parece también muy, muy importante. Y pues yo vengo pues contenta por estos descubrimientos y con ganas de lo que viene, ¿no? Gracias, Anita. Gracias, Vero. Ahorita me quedé pensando, ahorita que dices, si te lo llevas a la cama, que dije en una supervisión, digo, ay, es que quiero hablar sobre un paciente que me lo llevo a la cama. Y entonces mis compañeras, ¿cómo? Bueno, no me lo llevo a él físicamente, sino lo que pasa en el encuentro, me lo llevo a la cama porque estoy pensando, y ahora a ver, ya lo busqué por aquí, ahora por acá, ahora por acá. Ahorita me acordé, Vero, me hiciste recordar lo que sucedió en mi supervisión cuando me atreví a decir eso, que me llevé al paciente a la cama. Es en ese sentido. Gracias, Vero. ¿Quién me falta? Ale. Hola, yo vengo también desveladona porque dormí fatal por la tos, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Tiene que salir esta cosa. Pero bien, ayer me gustó mucho la clase, se me hizo como muy clara, ¿no? Un poco recordando conceptos de Gestalt y otro como sí, cosas nuevas, entonces sí me gustó. Y esta parte como de empezar a ver lo biográfico, lo transgeneracional y demás, me ayuda como a ubicarme en dónde puedo empezar, ¿no? A intervenir. Entonces eso me gustó mucho. Gracias, Ale. Bien. Qué bueno, Ale. Qué bueno. Bren, ¿cómo estás? Yo estoy bien, muy curiosa. Ayer no tuve una ceremonia y no pude venir, pero ahorita escuchando todo estoy así súper curiosa pues, de aprender más, ¿no? Y un poco preocupada por ti, Alma, ¿no? Por lo que nos platicaste ahorita Del madrazo. accidente. Ajá, o sea, como que digo, ay, pobre, le ha de estar doliendo, ¿no? Así Sí. como un poco así, pero aquí. Y quizá fue el movimiento, o sea, lo que hay, porque comencé yo a tocar el lugar donde me golpeé, porque empecé a sentir así, ¿no? Así como cuando empieza a latir, ¿no? Uh-huh. Y justo segundos antes de que hiciste la pregunta, yo comencé a tocarme el lugar donde me pegué.
¿Por qué te lo hago Sí. mención? Porque eso está en la resonancia senestésica, justo. Entonces, cuando Sí. llega a ti, ¿por qué preguntas o por qué dices esto y estoy preocupada? Es porque está en la resonancia, al estar abierta al encuentro con el otro, hay una resonancia corporal que se conecta con el cuerpo del otro. Y de ahí surge que tú hagas esa precisión y no otra, ¿no? Ujú. Entonces, Pues sí, o sea, como que me impactó escucharte ahorita y dije, ay, no, que se ha de traer un dolorzazo ahí en su pierna. sí. Pero aquí pues abierta también así, ¿no? Disfrutando y con el corazón abierto y la mente abierta para recibir los conocimientos. Sí, y ayer te extrañé. Ay, yo también a ustedes, a todos los Y cuando no extraño. entran todas completas, igual Lulú, con su voz tan suavecita, que es tan pausada, es cuando yo escucho Lulú, es así como, ay, ay, como si permitiera que me entre el aire. Y por ejemplo, cuando tenemos un cliente que tiene este tono de voz, es importante que yo reciba cómo lo recibo y qué pasa en mi cuerpo con un tono de voz así, por ejemplo. Pero si yo fuera así toda, ay, no, yo soy así acelerado, un tono así como que digo, ay, ¿estará triste? ¿No? Entonces, como estar abierta, ¿cuál es el tono, la modulación de voz que utiliza mi consultante? Hay consultantes que parecen metralleta, ta, 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 y esa es la forma en la que hablan, es la manera en cómo expresan. Entonces es muy importante y ayer extrañé esta suavidad de Lulú. Gracias. Es lo que más me gusta de mí, la voz. Sí, tu voz. Mi voz. O sea, me imaginé tu voz en una fantasía guiada, por ejemplo, que tú utilices la fantasía guiada con tu tono de voz. Digo, wow, eso debe ser un súper recurso Sí, para en el trabajo, a mí es a la que avientan, o sea, digo, porque ya me di cuenta, yo soy la que va a exponer con todos los líderes, yo soy la que contiene a la gente. Ayer había una exposición importante y entonces no me tocaba a mí, pero me dijeron vas, ¿no? Y yo soy como la voz del equipo completo. Pues tiene bonita voz tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Bren. Qué gusto tenerte acá. ¿Quién me falta por acá de darles la bienvenida? A Diego. Diego, ¿cómo estás? Hola, Almita. Hola a todas. Bien, muy bien. Tranquilo también. Ayer vino una... No sé si esté bien o no. ¿Se congeló? ¿Diego? A lo mejor era una chica mala que fue a verlo. Sí, yo también pensé eso. Te congelaste, Diego, ya estamos elucubrando. No, otra vez. Otra vez porque no escuchamos. A ver, ahí. ¿Ya? Ya. Ah. No quiere contarnos. Parece que el campo está cerrado. La información. No quiere contar. Cuéntanos, Diego, no te vamos a criticar. Espérenme. Pobre, le ha ido como en feria con todas nuestras opiniones. Hola. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. ¿Ya? Ah, no, tranquilos. Tranquilos todos. Son dos consultantes que viven en Estados Unidos y vinieron a Ciudad de México y me invitaron a cenar para mi cumpleaños. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Me invitaron a hacer para mi cumpleaños, entonces súper bien. La verdad es que nos fuimos a cenar, estuvimos platicando, me la pasé muy bien, me la pasé muy tranquilo y pues listo, ¿no? No, tranquila, no es otra cosa. Todas, no. Yo que ya estaba emocionando. Pero a ver, ¿cuándo es tu cumple, Diego? El miércoles. Ay, felicidades.
Oh, oye, y le pregunto al grupo, ¿qué de lo que dijo Diego les hizo pensar lo que pensaron? Y no sé si estuvo bien o mal, dijo. Lo que pasa es que lo dijo como muy penosamente. Ajá. Pues Sí. que les voy a contar quién vino anoche. Ah, Se corta y pues nuestra mente cochambrosa, la mía, dije, no, pues contrató una. No solo chamaca. la tuya, Pati, la de todas. Dije, "Ay", y por eso, pero lo dijo porque lo que le sucedió fue padre, pero no lo dijo tan entusiasta. Lo dijo como con pena, entonces por eso yo pensé así, ¿no? Y se para, pues peor. y Yo en- dije, Más, sola es. ajá. más bien como con culpa, a lo mejor, ¿no? Ya se O sea, como de que casó, se desveló, ¿no? bueno. No regrese. Ok, si se dan cuenta, lo que sucedió es un noema y muchas noesis. Acuérdense, noema es el hecho, lo obvio de lo que estamos mirando o escuchando, y las noesis es la interpretación, el significado que yo le doy a lo que pasa. Entonces, algo pasó con Diego en el lenguaje. Acuérdense, el axioma es imposible no comunicar, es importante ver el contenido y la relación. No es lo mismo, el contenido es el mismo para todas. Sin embargo, no es lo mismo como yo lo recibo, que yo veo a Diego de vez en cuando, a este contenido para ustedes que se conocen más, o este contenido para Mariana y que ha compartido en otros momentos o para Bren que ha compartido con Diego en otros momentos, el mismo contenido no es vivido de la misma manera para nosotras, porque la relación es distinta. ¿Sí cachan esto? Y entonces aquí fue súper clarito, ahora sí que el campo es hermoso porque nos muestra un mismo noema y cómo se despliegan las diferentes noesis. Ahora, no hay noesis incorrectas. Cada una de las noesis tiene que ver con qué. ¿Mm? Puede ser con nuestro contexto también, mi Exacto. experiencia. Entonces tiene que ver con tu experiencia previa. Entonces cuando Patti dice que se fue a pensar algo cochambroso, entonces ya podríamos decir, Patti, ¿qué te pasa a ti con la noche cuando invitas a alguien? ¿No? Entonces, esto lo quiero puntualizar porque eso nos pasa en la consulta. El consultante puede decir algo e inmediatamente va a ser noesis en mí. Es imposible que no suceda la noesis. Ahí es cuando yo necesito esa noesis, ponerla entre paréntesis, ese es el epogé, para no clavarme con mi interpretación, porque si me voy con mi juicio, pues desde ahí ya quiero guiar el encuentro con Diego a partir de eso o desde esta visión. Y entonces a lo mejor cuando dice, es que son unos pacientes, digo, ¡ay, qué aburrido! O hay como unos pacientes, ¿no? Cuando él dice pacientes, a mí me hizo noesis. Yo dije, ¿qué sucederá con Diego? Que la dimensión de la terapia la lleva al campo de lo social, de irse a cenar con pacientes. Mi noesis se fue hacia allá por una experiencia diferente o porque para mí eso hace figura y para otras personas no será. Por eso, lo que sucede con mi noesis lo tengo siempre que dejar entre paréntesis y antes de dejarla entre paréntesis, verificar si esta noesis está haciendo resonancia en mi cuerpo y si tiene que ver con mis historias previas, historias que yo he tenido, con historias previas de mi relación con Diego, algún otro encuentro que he tenido donde ha platicado algo y mi noesis tiene que ver con algo que me platicó la semana pasada. Entonces, esas son las cosas que tengo que dejar entre paréntesis para seguir el encuentro con el consultante. Así que, y el campo se prestó divino porque pues ya cuando se quedó congelado, entonces podemos, quizá muchos dijeron, chin, se quedó congelado porque va a ser algo tan candente, tan así, ¿no? Que hasta el campo se paralizó. Estamos en la expectativa de escuchar una historia así súper guau, ¿no? Y bueno, eso nos pasó. Un mismo noema y diferentes noesis. Diego, ¿algo más de cómo llegas? No, tranquilo.
Bien, yo estoy listo para la sesión de hoy. Gracias. Muy bien. Pues, ¿dudas del día de ayer? Estoy pasando lista, espérenme. Verónica, Manuela, Patti, Araceli, Brenda, Mónica, Lulú y Ale. Muy bien. Pues entonces vamos a seguir. ¿Dudas del día de ayer? ¿No hay? Vale, ok. Entonces vamos a continuar y vamos a continuar en la línea de, ya ayer vimos aspectos generales de entrevista, no necesariamente de la entrevista de constelaciones, vimos en general de un encuentro comunicativo y los paradigmas de la teoría de la comunicación nos sirven no solo como terapeutas, nos sirven para nuestros encuentros humanos. Y luego vimos la parte de las constelaciones familiares clásicas y hoy quiero que profundicemos en el sentido de la entrevista con el enfoque vincular, ¿no? Que ayer empezamos un poquito a hablar sobre eso. Entonces les quiero compartir la pantalla. Me da risa porque me he descubierto que cuando doy clase en Zoom, lo que pienso lo pongo como en voz alta, porque ahora voy a compartir la pantalla, o sea, no tengo que estar diciendo lo que voy a hacer, pero me descubro que en el Zoom me pasa eso, no sé si me hace como sea como un soporte para mí, como yo no era digital, pero bajo ningún concepto, no sé si eso me ayuda como a acompañarme en el proceso digital. Yo creo que sí. Bueno. Quiero llegar a esta parte que es la entrevista en constelaciones familiares con enfoque vincular. Ok. Entonces, cuando estamos hablando me voy a ir a la anterior, la de constelaciones familiares desde la parte como clásica. Reconocemos que es un encuentro humano entre un terapeuta y su consultante. Y es muy importante reconocer que la entrevista es como inicia el proceso y dentro de la entrevista ya se recrea un campo. Cuando yo digo que ya se recrea un campo, puedo decirles que inclusive puedo hacer una constelación sin representantes. Puedo hacer una constelación con imágenes internas, porque el campo está recreado ya, desde que empieza la conexión entre el consultante y su terapeuta. La entrevista de constelaciones, entonces ayer veíamos que nos permite descubrir, desentrañar las implicaciones sistémicas o las implicaciones transgeneracionales, recordando que las sistémicas nacen en este tiempo del sistema, ya sea actual o de origen del consultante, y las transgeneracionales estamos hablando cuando ya pasó a una siguiente generación y que al no ser resueltas en su momento, se van a manifestar a través de síntomas en el consultante. Las constelaciones familiares clásicas nos hablaban de que la entrevista tenía que ser súper, súper, súper breve. Y les recomendé que vieran por ahí algún video de YouTube donde está Bert Hellinger, porque van a encontrar trabajos donde hace una sola pregunta. Algunos donde no hace ninguna pregunta, porque trabajaba ya como más bien desde la resonancia, ¿no? Sin embargo, hay ejercicios en los que, estas épocas en las que trabajábamos las constelaciones clásicas, la entrevista era muy corta. La entrevista estaba muy focalizada a eventos relevantes de la biografía o del sistema. Y a partir de lo que nos iban diciendo los consultantes, rastreábamos, así le llamamos rastreo biográfico, rastreo sistémico o rastreo transgeneracional, hasta que pudiésemos identificar la hipótesis de trabajo y ya desplegar el campo. Sin embargo, en el instituto, cuando comenzamos a reconocer la importancia del enfoque vincular en la constelación familiar, si bien recupera lo anterior, estamos recuperando los elementos de la entrevista de constelaciones familiares, nosotros ponemos un énfasis en la relación yo-tú versus yo-esto. Cuando hablamos de la relación yo-tú, estamos hablando de un encuentro humanizado.
Cuando estamos hablando de una relación yo-esto, estamos hablando de un vínculo de un encuentro del terapeuta con su consultante, donde el consultante está siendo tomado como un objeto de estudio. Es decir, vamos a suponer desde la psiquiatría, por ejemplo, si yo tengo claridad en los rasgos que debe tener un trastorno narcisista de la personalidad, entonces yo llevo ese referente y un psiquiatra cuando está con un paciente va haciendo como una correlación entre la conducta y las expresiones de su consultante, de su paciente, con lo que él sabe que son las características del trastorno narcisista de la personalidad. Entonces va a ser como si hiciera un cotejo, como una lista de cotejo, un checklist. Sí tiene este rasgo, sí tiene este rasgo, sí tiene este rasgo. Entonces, desde una relación yo-esto, puedo categorizar al objeto de estudio. Lo puedo separar, lo puedo, no me involucro, está allá. Por ahí me decía Mane ayer, esta parte donde nos enseñaban a muchos profesionales de la psicología inclusive a no te involucres, evita la transferencia y la contratransferencia. No permitas que tu consultante sepa más de ti, no muestres lo que está sucediendo contigo. Inclusive la ortodoxia de algunos psicoanalistas donde sus consultores son minimalistas de grado extremo. No hay nada que te indique nada sobre la persona del terapeuta. Está el diván, están cosas muy neutras para no generar ninguna transferencia contra transferencia. Esto sería una relación yo-esto. En esta relación yo-esto, entonces, puedo ver partes de mi consultante y lo puedo diagnosticar colocando una etiqueta. Puedo corroborar si tiene trastorno narcisista de la personalidad, o tiene depresión, tal cosa, o tiene trastorno límite de personalidad, o lo que sea. O desde las constelaciones puedo decir, sí, efectivamente, está en una implicación sistémica con su pareja y la dinámica es lo hago por ti. ¿Ya? Y entonces desde ahí puedo trabajar en un yo-esto, inclusive desde el enfoque de las constelaciones. ¿Sí? Lo que nosotros vimos en algunas constelaciones clásicas es que hacíamos etiquetas y dogmas. Entonces podíamos generalizar. Como en la constelación X salió que si un representante mira al piso, es igual a está mirando un muerto, ¿no? Entonces, ocupábamos el encuentro con el campo desde una relación yo-esto. Y entonces hacíamos la categoría y hacíamos el dogma. Si el consultante mira al piso, es igual a está mirando un muerto. ¿Sí? Y no necesariamente. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros nos separamos de esta idea de yo-esto y no porque Hellinger lo haya puesto así. Hellinger fue clarito cuando dijo que su método era fenomenológico. Los que lo hicimos dogmático fuimos los consteladores. Y puedo entender que lo hicimos dogmático porque nos gusta la seguridad y entrar a la fenomenología es incertidumbre pura. Por lo tanto, en la entrevista de constelaciones familiares, desde este enfoque vincular, el énfasis va a estar en el yo-tú. Y cuando hablamos de este yo-tú, estamos hablando de esta captación globalizante para estar con el otro. Por lo tanto, no hay sujeto separado del objeto. En la entrevista con un enfoque vincular, la presencia se hace viva. Es decir, captamos al consultante en su totalidad y a la vez en su unicidad. Lo captamos globalmente y a la vez en su particularidad. Y algo de lo más hermoso que puede pasar en un encuentro vincular es que yo me completo en el contacto. Es decir, me vuelvo yo diciendo tú. Esta es una frase hermosísima de Martin Buber, que es el filósofo del diálogo y del encuentro yo-tú. Me completo en el contacto, es decir, solamente hasta que estoy en presencia y te miro, hasta que estoy en presencia y te confirmo que eres tú, surge el yo. Y esto nos habla de una relación diferente. Y lo que yo quiero es que en este módulo vivamos la entrevista desde aquí,
¿Por qué quiero proponerles que sea desde aquí? Para que se percaten que inclusive si no despliegan campo, ya hay terapia. Y eso es lo que quiero que logren en este módulo, que su entrevista, al ser desde aquí, desde el yo-tú y desde la presencia, cuando entrevisten a su consultante, que van a ser las entrevistas entre ustedes, estén ahí en presencia para el otro, para que puedan experimentar en su propia resonancia cómo es posible sostener al otro aunque no llegues a la configuración. ¿Mm? Muy bien. Los aspectos fundamentales para este yo-tú están focalizados en la presencia. No voy a detenerme mucho aquí porque ustedes ya tuvieron un módulo completo de presencia, solamente que aquí quiero relacionarlo con el momento específico de la terapia y quiero focalizarlo al momento de la entrevista. Aunque sabemos que la presencia acompaña todo el proceso, no solamente está en la entrevista. Entonces, aspectos fundamentales para este yo-tú, y partiríamos de la presencia como el elemento que sostiene la co-creación. Desde que el tú se vuelve presente, es cuando la presencia nace. Las esencias se viven en el presente. Los conceptos son del pasado. Entonces, ¿cuándo surge una esencia humana? Cuando está con otra esencia humana. Y les decía yo en el módulo 1, 2 esencias humanas no se lastiman. Por lo tanto, si estás en presencia durante tu entrevista, durante tu intervención, puede pasar que no atiendas la hipótesis. Puede pasar que te perdiste en el camino y no sabes cómo transitar, cómo resolver la dinámica de expiación. Puede pasar que te encuentres atascado en el proceso y digas, no sé, no tengo ni idea cómo llevar. Puede pasar que no te vengan las frases. Puede pasar todo eso. Sin embargo, si estás en presencia, es imposible que lastimes, que hagas daño, porque las esencias humanas no se dañan. La esencia humana sostiene a la otra esencia humana. Entonces puede ser que no llegas a gran cosa en tu intervención, pero ya llegaste a algo súper grande que es sostener al otro en el encuentro. Y eso ya es terapéutico. La presencia como dialectización. Acuérdense que la dialéctica tiene que ver con este reconocimiento de opuestos, esta posibilidad de hacer separación. Y la dialectización no es más que estar en presencia durante la entrevista, durante la intervención, primero poniéndome ante mí misma. ¿A qué me refiero con esto? A necesito separarme de mis atributos. Si yo me creo bien fregona como terapeuta, tengo que abandonar mis atributos. Ay, es que soy buenísima para esto. No, viene una persona a trabajar tal tema. Yo en ese tema soy chucha cuerera. Que vengan los que sean. Necesito, si realmente quiero sostenerme en la presencia, necesito abandonar mis atributos, abandonar mis saberes, abandonar los elementos teóricos, porque todo esto se va a ir al fondo. No quiere decir que no van a aparecer. No quiere decir que entonces pues ya no estudiemos nada. No, no quiere decir que no revisemos nuestros apuntes. No quiere decir que no sepamos diferenciar entre una implicación sistémica y una transgeneracional. No es eso. A lo que se refiere es que en el momento de la presencia, de que estoy con mi consultante, mis saberes, mis teorías, mi historia personal no son la figura. No es lo que pongo entre mi consultante y yo. A eso se refiere la presencia como dialectización. Abandonar, Hellinger decía que había que entrar sin memoria. Y a esto se refiere, entrar sin memoria. Y evidentemente, si yo estoy en presencia, imagínense estar así, sosteniendo a otro, en su dolor, en su sensación física, en su emoción, o en su llanto, o en su alegría. Estar, realmente estar, es lo que permite la novedad.
Y eso es lo que queremos lograr, que mi encuentro con el otro facilite la novedad. Y la novedad solo es posible si estoy en un yo-tú. ¿Por qué? Porque una vez que entro al encuentro, ninguno de los dos va a salir igual, ni el terapeuta ni el cliente. Vamos a salir distintos del encuentro, sea porque descubrí algo, si soy el cliente, porque mi terapeuta me permitió conectar con algo que no había visto, porque me reflejó algo que no me había dado cuenta, porque ratifica algo que yo sabía que estaba en mí, pero me daba pena confesarlo, y se sostuvo mi terapeuta ahí, y entonces eso hace una novedad. Les cuento de una consultante que ya tengo mucho tiempo trabajando con ella, y en una última sesión que tuve la semana pasada me dice, es que yo tengo que confesarte algo, pero es que no sé cómo lo vas a tomar. Y entonces me asusté porque dije, ¿qué habrá pasado? Entonces dije, ok, me voy a quedar aquí, voy a sostener. Y cuando comienza a hablar y me dice que ella manipula a su mamá y manipula a su novio, lo primero que pensé es, ¿cómo me manipulas a mí? Y entonces se lo dije, oye, ¿y conmigo cómo manejas la manipulación? Y ahí ella se permite mostrarse y ninguna de las dos salimos igual. ¿A qué me refiero? A que logró mostrarse y yo logré sostener. Sí apareció desde mi noesis, chispas, ¿cuántas veces me habrá manipulado en las sesiones? Ay, qué gacho que me manipule, ¿cómo? No me di cuenta. Si yo logro dejar ese nepojé y regreso al encuentro, porque su rostro me habló, se comenzó a poner roja y le empezó a aparecer en el cuello como un enrojecimiento a la altura del cuello, donde está la garganta, donde está la voz. Y dije, su cuerpo me está diciendo algo y el rojo dice algo. Eso me hizo quedarme en el yo-tú y poder decirle, ¿y aquí cómo es? Y ella me pudo decir, también aquí he manipulado y tengo mucha vergüenza. Y poder sostenernos ahí en su vergüenza para que pudiera descubrir de qué forma esa manipulación la ayudó a salvarse, la ayudó a no mostrarse. Ella sufrió abuso sexual durante muchos años. Le ayudó a esconderse. Entonces manipulaba a la mamá, lloraba, hacía berrinche, porque era la manera en no mostrar. Entonces, si hay presencia, puede haber novedad. Si no hay presencia y hay más de lo mismo, no hay novedad. Es como lo que Paul Václavic dice, cambio uno. Es como nos vamos a ir reciclando y vamos probando y vamos más de lo mismo, más de lo mismo. Hacemos pequeños cambios, pero es más de lo mismo. La presencia como novedad, en ese encuentro ninguno de los dos sale igual. Me van diciendo si hay duda, porque si no yo me voy como hilo de media. El elemento cuarto de la presencia, desde un enfoque vincular en la entrevista, tiene que ver con la visión de la totalidad. Es decir, el encuentro es una acción totalizadora que se da en reciprocidad. O sea, se da entre los dos. Por eso es una copresencia. Y puede pasar que algunas veces nuestros consultantes no están en presencia. Eso también es así. Puede sucedernos. Y entonces necesito sostenerme ahí para cuando el consultante regrese. Porque igual que nosotros nos vamos del encuentro, el consultante se va. Y hay consultantes que están viendo, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿Y ahora dónde está la puerta de salida? Y no están. O están recordando la última vez que trabajaron contigo y que el final de la sesión fue muy bonita y están pensando, ay, ojalá que esta sesión sea igual de linda que la vez pasada. Entonces están allá entonces, no están en el tiempo presente. Entonces, la posibilidad de que tú estés en presencia invita a la copresencia, invita a que el otro esté. Ven, es como un llamado. Ven, yo estoy aquí, sostengo. Una coexistencia, porque el único tiempo que existe es el presente, y entonces estamos coexistiendo ahí, no en otro lugar, ahí, tiempo aquí,
Espacio aquí, tiempo ahora. Y ahí es donde estamos existiendo. Co-creamos. Si hablo de la idea de una presencia en totalidad, reconozco que lo que está pasando no es del consultante y no es mío, es de la relación. Estamos co-creando la relación. Entonces, si viene un consultante en depresión, por eso es tan complejo, cuando menos para mí, trabajar depresión, porque el campo se hace depresivo. Porque entro a la depresión. Como co-creamos la relación, entonces no se trata de lo malo está en el consultante, sino lo que surja está co-creado. Lo estamos haciendo, lo estamos co-creando. Y también esto permite la novedad. Por ejemplo, si tienes un consultante que te dice, es que a mí me cuesta mucho trabajo confiar, no confío en nadie. Y no me gusta pensar en que dependo de alguien. Sin embargo, le preguntas, ¿y cómo es conmigo? Te dice, no, aquí sí puedo. Aquí sí me puedo mostrar. Aquí sí confío. Ah, entonces están co-creando. Te estás dando cuenta que aquí sí puedes mostrarte. Que aquí sí puedes decir esto que en ningún lado puedes decir. Que aquí sí es posible que te abandones a la experiencia. Por lo tanto, esta es una co-creación. Por eso es novedad. Allá no puede. Allá hay ausencias de vínculo, de sostén, de redes de apoyo, de mirada. Aquí yo le garantizo con mi presencia que sí hay de aquello que allá no hay. Es el principio de la affordancia. Y desde esta visión de totalidad hay una corregulación. Y ahí es donde entra sí o sí mi cuerpo. Por eso el terapeuta necesita habitar su cuerpo, porque es una brújula del encuentro. Bien. El quinto elemento importante es reconocer la tercera dimensión. La tercera dimensión es el entre. Es decir, el consultante es una dimensión, yo soy otra dimensión, y lo que pase en el entre es la tercera dimensión. ¿Sí? Es decir, no todo pasa en él, no todo pasa en mí, pasa en él, pasa en mí, pasa en el entre. ¿Sí? Si trabajas con una pareja, pasa en uno de los miembros de la pareja, en el otro miembro de la pareja, entre ellos, en mí con un miembro de la pareja, en mí con el otro miembro de la pareja, en mí con los dos. Por eso es la complejidad del trabajo de pareja, que la tercera dimensión se hace muy compleja, ¿no? Reconocer que era una tercera dimensión también, ¿saben qué? Nos ayuda a saber que hay un ground que sostiene, que no estoy solita, que me sostiene la relación misma. Y eso da así como, una sensación de red. Está la tercera dimensión que sostiene. Alma, sí, por una favor. pregunta. ¿Qué diferencia hay en el entre y entre el campo? ¿Qué diferencia hay entre el entre y el campo? Muy buena pregunta. El entre ya forma parte del campo. El entre es lo que sucede, el encuentro, como lo que sucede entre nosotros forma parte del campo. Solo que el campo tiene otros elementos. Por ejemplo, como veíamos en el módulo 1, aquellas cosas que forman parte de la transgeneracionalidad y que no están presentes, que tienen que ver con el campo mórfico. Yo soy unidad mórfica de mi sistema y en mí hay mucha información de mi sistema que yo puedo traer al campo o no. Por eso les decía ayer, si tú pones elementos en un campo, va a aparecer información. Okay. Y si aparece información sin sentido, puede trastocar el entre, porque es tanto que no lo podemos recibir. Okay. Y entonces el entre es lo que sostiene como tercera dimensión el encuentro y el campo es muchísimo más amplio. Del entre es donde vamos a decidir qué traemos del resto de la información del campo.
Porque si yo, como le pasó a Mariane, siento que es mucho, ella sintió que para su paciente la experiencia que había recibido era demasiada y dijo, ups, es como demasiado. Y no era suyo, era del campo. Puede suceder que en el entre tú digas, no voy a abrir más. Hay algo en mí que me dice que no me voy a ir hacia allá ahora. Está la información en el campo. Sin embargo, el entre calibra si me voy a algo transgeneracional o no. Gracias, Alma. De nada. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Sí, Mariane? Yo tengo, la única referencia que podemos, es que no es de este tema, creo. Bueno, pero la única referencia que podemos tomar para, para pasar como de lo biográfico a lo sistémico y de lo sistémico a lo transgeneracional, podríamos decir que está como rastreando, sería estar rastreando en... Ay, lo que pasa es que yo no sé si yo siento que yo me engolosino con el presente, con lo biográfico. Ok, puede ser. No pasa nada. Vamos a ver más tarde el planteamiento de hipótesis. Ok. Pero puedo adelantarte que sí puede haber una predilección por parte del terapeuta y que lo que te va a indicar el abordaje es la petición del consultante en la aclaración de expectativas. Y que puede ser que si te quedas solo en lo biográfico, llegues a cosas, sin embargo, si es una implicación transgeneracional, quizá vuelva a aparecer. Entonces, resuelve en el presente. Sin embargo, vamos a suponer que lo que hay es una identificación con un bisabuelo, porque el bisabuelo quedó en ruina. Y es una mujer que el dinero que le llega se le va. ¿No? Y yo trabajo en el presente. Y a lo mejor tú vas con sus modos de afrontamiento, ves sus protectores, o yo desde la gestal veo sus introyectos, veo sus experiencias obsoletas respecto al dinero, o veo asuntos inconclusos que no pudo cerrar tal asunto. Y vamos, muy bien. Pero si hay una información donde ella está implicada transgeneracionalmente, puede ser que vuelva a aparecer. Y entonces yo prefiero en la entrevista rastrear si voy a hacer proceso, puede ser que me quede con lo biográfico, pero a mí me hace sentir bien tener el mapa general para poder hacer preguntas por lo transgeneracional por si necesito. En lo biográfico no se resuelve, lo sistémico se queda un poco ahí, entonces brinco a lo transgeneracional. Les contaba yo que yo cuando descubrí las constelaciones, entonces me engolosiné con lo transgeneracional, porque era una novedad. Yo decía, wow, esto es una cosa, una pasada. Entonces todo lo llevaba a lo transgeneracional. Entonces yo lo que ahora sugeriría es comenzar con lo biográfico en la entrevista y yo me guío por identificar si el síntoma o el tema queda respondido por lo que pasa en lo biográfico, yo digo, ok, puede ser esto algo biográfico. De todas maneras, pregunto aspectos sistémicos y aspectos transgeneracionales, ¿sí? Pero si lo biográfico no me responde, no encuentro coherencia, me voy a lo sistémico. Si alguien me dice, sí, dime. Perdón. Bueno, aquí, digo, saqué esta pregunta igual porque, por lo que está diciendo Ale, ¿no? O sea, como del entre y del campo, ¿podríamos decir que también se puede sentir eso, Alma, como irnos a lo transgeneracional? O sea, que a ti te haga... Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, hay ocasiones, sobre todo cuando trabajo en constelaciones en grupo, que se está abriendo información del campo y yo comienzo a tener sensaciones en mi cuerpo. Por ejemplo, escalofrío. Pero escalofrío de muerte, así de, esto está y necesito tomar distancia.
y nada de lo biográfico responde a esa sensación en mi cuerpo. No hay ninguna, en el contenido, no hay nada que me indique lo que está pasando en mi cuerpo, el frío que está en mi cuerpo. No hay una correlación. Sin embargo, no lo abro. Es una noesis. Digo, ok, no es mía, es del campo. Y sé como información que hay algo gordo en el campo. Pero si no, el campo no me da más información y no tiene que ver con el tema y lo puedo resolver en lo biográfico, se resuelve en lo biográfico, en lo sistémico. Pero yo ya sé que puede haber información gorda a nivel transgeneracional y lo tengo ahí. Y puede ser que algún día haga falta. Por eso, en constelaciones con enfoque vincular, sí hacemos proceso. Sí llevamos diario de ruta. Sentí esto cuando ella habló de esto. Y lo dejo ahí. Sí, porque también puede ser como peligroso, ¿no? Bueno, no peligroso, pero me refiero a que a veces, o sea, como que no queremos abrir más, pero ¿cómo sabes cuando eso que se puede abrir tiene que ver con lo que se está buscando? Porque es como esta parte de poder abandonarnos a lo fenomenológico, ¿no? O sea, ¿cuál es la línea en donde puedes decir esto sí va a tener coherencia y sentido o esto es demasiado? Lo que suceda en el entre y en uno de los elementos del encuentro sería en el cuerpo del consultante. Ah, ok. Porque hay cosas que aparecen en mí y que pueden estar en el entre y que cuando vas al cuerpo del consultante puede ser demasiado. O si a ellos no les hace sentido, pues ya no lo dejas ahí. O sea, aunque a ti te esté haciendo mucha resonancia. A mí está haciendo la resonancia completa, total. Ok. Sin embargo, a lo mejor en ese momento tu consultante se va a la razón como su mecanismo de flexión de contacto y se queda en la razón. Y tú estás acá, pero qué escalofrío, pero qué dolor de muerte. Y el otro, entonces no voy a decir, no, vamos, no. Entonces es como el cuerpo del consultante permite, es como estar atento a lo que sucede en el cuerpo del consultante, en mi cuerpo y en el entre. ¿Sí, Mane? Yo tengo una pregunta, bueno, un comentario. Entonces, significa que en el entre nosotros estamos chequeando, estamos con la brújula aquí, ¿sí? Nosotros somos como el termómetro y el cuerpo del cliente es el que nos está indicando si vamos por el camino. Es decir, sin salirnos del tema, porque su tema es lo que vamos a descubrir para poder tener el mapa. Entonces, nosotros somos como que la brújula en el inter, vamos chequeando si es mío o no es mío, cómo está, y haciendo siempre la confirmación en el cuerpo del consultante. Y puede ser que en el cuerpo del consultante no esté el registro porque no está listo, porque está desensibilizado, porque se quedó apagado en un trauma. Acuérdense que la huida, lucha o se apaga, ¿no? Paralización. Se me olvidaba. Entonces puede ser que esté paralizado. O puede ser que también no sienta nada pues absolutamente. Porque está desensibilizado, porque se fue de su cuerpo. Okay. Y entonces a mí me da toda la información que se fue de su cuerpo. Por eso la intervención del trauma es tan lenta. Es de las intervenciones más lentas que hay. Por eso enseñar trauma en grupo es aburrido. Porque va el terapeuta ahí tejiendo como filigrana, pasititos lentos, y el grupo está... No, y además... ¿no? Situación muy lenta porque puede saber algo que no está preparado. Por eso es que tiene que ir uno despacito con el trauma. Sí, claro, porque tienes que ver cómo está el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, para poder entrar. Claro. Gracias, sí, Mariane. Sí, algo que, bueno, que lo que dice Manuel les quiero compartir. Con la paciente que trabajé hoy en la mañana, ella le cuesta mucho trabajo mostrar sus emociones, ¿no? Entonces es como una cara de palo todo el tiempo. Entonces, pues me estaba justo contando que hay una persona en su trabajo que la ignora,
¿no? O sea, que ella le habla y que incluso, o sea, la persona en su trabajo, ella le están hablando por teléfono y dicen, hay alguien que abra la puerta, y entonces mi paciente le dice, sí, ya yo hablé hace ratito y está no sé quién. Y entonces pues, su compañera cuelga y habla por teléfono a la oficina y pregunta, ¿habrá alguien que abra? O sea, la ignora durísimo, o sea, súper violento, ¿no? Pero ella estaba como súper pasiva, así súper pasiva, y no mostraba nada, ¿no? En su cara. Entonces, pues ahí, bueno, no tengo mucho, tengo 3 sesiones, esta es la tercera sesión con ella, y entonces le digo, ¿no? O sea, le digo, es que yo ya me enojé, o sea, le dije, ¿cómo te sientes tú, no? Y pues ella me lo dijo así, cero, está súper ausente de su cuerpo, ¿no? Entonces me dice, pues es que me da mucha tristeza. Pero nada así, o sea, me da con cara de palo igual, ¿no? Y ya después lo fuimos como trabajando, pero sí está como muy cañón cómo tienes que llevar como el registro, ¿no? O sea, porque sí también hay personas que no van a expresar nada porque ha sido su protector. Sí, y es como decir a alguien que llega con una muleta, deja la muleta en la entrada, puta, pues se te va a caer, no va a poder dar ni medio paso. Entonces, justo por eso es esta idea del entre, porque esto nos evita poner etiquetas. Entonces, cuando está colocado en el entre, es más fácil sostener. Bien, si no hay más preguntas, sigo y luego, ok. Esto es la tercera dimensión, ¿no? El entre. El sexto elemento de la presencia en una entrevista y en todo el proceso terapéutico se llama confirmación. La confirmación es el primer encuentro humanizado que me dice que yo soy. Sucede cuando mamá por primera vez me mira y me confirma. Entonces, imagínense cuántos movimientos interrumpidos puede haber en el mundo donde mamá no miró al bebé, no miró a la bebé, la traspasó porque miraba sus historias. Entonces no fue confirmado o confirmada. Por eso es tan importante la presencia. Que tu cliente pueda sentir que tú lo confirmas, que tú la confirmas, que tú estás ahí, que la estás mirando, que está diciendo, sí, te veo. Sí, yo siento enojo, como dice Mariana, esa fue una confirmación, Mariana, decir, o sea, yo ya estoy enojada con eso que te está pasando. Es como te estoy mirando, estoy siendo un testigo no silencioso de lo que te está pasando. Y te confirmo, estoy aquí. Y puede ser que dicen, no, pues yo no estoy enojada. Ah, yo sí, con esto que te pasa, yo sí me enojo. Yo sí sí siento una molestia interna. Es que esto no tendría por qué pasar. La confirmación es un elemento sustancial para sostener el encuentro. Y por último, la presencia es este reconocer y dar importancia a algo que denominamos adúo. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos tenemos la corresponsabilidad del proceso. Ay, eso me hace hasta, me entra el aire y digo, ay, pues es de los dos, sucede entre los dos. El adúo es consultante y terapeuta construimos. Y entonces el adúo es un espacio intersubjetivo. Y eso a mí me hace sentir que estamos los dos trabajando, que estamos a dúo. Algún día les dije la analogía, no me acuerdo de ese terapeuta, que decía que la terapia era como estar frente al piano, mano derecha el consultante, mano izquierda el terapeuta, y los dos sobre el mismo teclado haciendo una armonía. Y a veces salen no tan armónico, a veces salen unos sonidos horrendos, pero lo estamos haciendo los dos. Y esto nos coloca también como terapeutas, nos invita a bajarnos del pedestal
A decir, no, o sea, si salió súper bien la terapia y el consultante en 3 sesiones resolvió, no fui yo, fue la dúo. ¿Ok? Y eso nos ayuda a no creernos que somos así como la última Pepsi del desierto. ¿Ok? Decía una maestra que tenía en la facultad. Decía, sí, porque yo me siento la chingona de la pradera. Yo decía, ¿qué es eso? Suena horrendo, ¿no? Pero ella refería como que se sentía que era la última Pepsi del desierto, la más fregona sobre la faz de la tierra. Pues es para que no nos sintamos así. ¿Ok? Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ok? Por lo tanto, lo que aspiramos es a hacer una entrevista humanizada. ¿Qué requiere? Implica presencia. Ya hablamos sobre la presencia desde estos elementos. Y cuando hago una entrevista de este tipo, en sí misma la entrevista es transformadora. Es potencialmente transformadora. Y por eso les digo yo que hay ocasiones en que puedo estar en una entrevista con alguien, una charla, no le voy a poner nombre de entrevista, en una charla con alguien que realmente está en un YouTube y que termino de platicar con esa persona y algo pasó en mi interior. Y a veces ni siquiera es un terapeuta. A veces es una hermana de corazón. A veces es la señora que hace las quesadillas afuera de donde trabajo y que platique y platica tan rico y yo me siento tan bien que esa charla es potencialmente transformadora. Almita. Sí. Perdón. ¿Los 7 puntos eran aspectos fundamentales de qué? De la presencia en la entrevista. Okay, ahorita la estamos focalizando en la entrevista, pero yo lo llevo a todo el proceso terapéutico. Entonces, una entrevista humanizada implica la presencia, es potencialmente transformadora, amplía nuestras expectativas sobre la tercera dimensión, sobre el entre. Es un encuentro estético, y me refiero a que es estético porque sucede en el interior, es decir, sucede dentro de mí. No es solamente lo que pasa en mi cuerpo, sino en la totalidad de lo que soy. Es un encuentro estético. Y en una entrevista humanizada, ahí hay un gran peso en la forma de hablarnos, más que en el contenido. El contenido me ayuda mucho porque me va a ayudar a la hipótesis, me va a ayudar a saber si el síntoma es un síntoma que me está repitiendo un patrón, o me va a ayudar a ver si la dinámica de vinculación es un testigo, si hay un desorden en cuanto a la pertenencia, o tiene que ver más con la lealtad, porque tiene miedo a ir a su vida y hacerlo distinto. Todo eso forma parte del contenido. Es importante. Sin embargo, el peso está en eso que pasa entre nosotros, en el entre. Eso es lo más importante o lo que tiene gran peso. Este fragmento que está acá, me gusta mucho lo que dice, porque dice que una presencia no es algo fugitivo resbaladizo, es un ser que nos espera y que permanece. Es decir, cuando yo veo al otro como un ser que tiene una esencia, yo me puedo acercar y puedo saber que puedo sostenerme en el otro, que puedo permanecer ahí y que el otro también puede permanecer ahí y que eso facilitará la novedad. Es el aquí y el ahora para la novedad, podríamos decir. En Gestalt así le llamamos, el aquí y el ahora para la novedad. Ok, hasta aquí preguntas, ¿no? Vamos a hacer una pausa activa. Ay. ¿Preguntas hasta aquí? Chispas. Cerré. Tengo que dejar de, ya ven, necesito hablar. Si no hablo, lo que voy a hacer, hago cosas. Lo que hice fue minimizar la presentación
Entonces no tengo que dejar de compartir pantalla. ¿Ok? Bien, preguntas hasta aquí. Uy, chispas. Yo puedo hacer un comentario. Sí, por favor. Puedes a lo mejor, pues, ver si a lo mejor lo capté bien. Ajá. Fíjate, estoy leyendo un libro de hipnosis y me hace resonar mucho lo que dices acerca de que viene toda la historia de la hipnosis. ¿Hipnosis de ericksoniana? No, es retrospectiva. Ajá. Y entonces, como que me está checando mucho que dicen en alguna parte que había alguien que tenía que decía uno de los iniciadores en la historia, no recuerdo ahorita el nombre, Casey se llama, creo, que decía que nosotros en la terapia, cuando la persona adolece de algo, la persona en sí ya trae su propia medicina, decía él. Y entonces me queda como decir que cuando está uno haciendo la entrevista y vamos chequeando, vamos viendo cómo está la misma persona, cuando le hace sentido, ya encontró su propia medicina. ¿Podría ser algo así? Sí. Ah, ya. Es un poquito lo que se trabaja en las conversaciones poderosas de terapia existencial. Sí. Está muy bueno el libro. Por ahí se los voy a mandar porque me lo mandaron en el correo. Se los comparto. Gracias. ¿Preguntas? ¿No hay? Conste. Bien. Ok, ¿cómo está el cuerpo? ¿Torcido? ¿Contracturado? ¿Un poquito? Ok. Pues vamos a ponernos de pie si quieren o quieren un cuento. ¿Qué prefieren? Un cuento de pie. Un cuento de pie. ¿Yo puedo opinar? Sí. A mí me encanta cómo nos llevas para la relajación y luego nos activas así con los ejercicios que haces. Okay. Me encanta. No sé si pero eso que los llevas y luego de repente nos activas. Okay. Yo quería eso, pero no sé qué digan los demás, ¿verdad? Ok, entonces vamos al cuerpo y luego después les cuento un cuento que es muy bonito. Antes de que vayan a práctica, les voy a contar el cuento. Entonces te voy a pedir que hagas conciencia de tu cuerpo ahí en la silla. Te pido que solamente sin mayor pretensión, solamente hagas un escaneo y puedas ir con una inhalación profunda a revisar cómo estás, sin ninguna otra pretensión. Y si para ti está bien, coloques las plantas de los pies en el piso y hagas foco de cómo pisas. Es decir, si en este momento que te hago la referencia de tus pies, revisa cómo estaban tus pies. ¿Estaban los dos sobre el piso? ¿Tenías un pie doblado sobre el muslo? ¿Los tenías cruzados? ¿Tenías solamente las puntas? Y ahora haz conciencia de colocar las dos plantas de los pies sobre el piso. Y así inhala profundo, sintiendo el piso que te sostiene. Una vez que haces esta conexión con las plantas de tus pies, te pido que si estás en una mesa o en un escritorio, si hay algo frente a ti que puedas poner tus manos, las colocas si estás en una mesa. Si estás en algún otro espacio, por ejemplo, estás en una cama, colocas las dos manos a los lados, porque lo que necesito es que busques tu apoyo en las plantas de tus pies pegadas al piso y en tus manos, para que utilices plantas de pie y las palmas de tus manos para incorporarte. Entonces, primero, revisa cómo están tus pies, estás ahí, sostenido por la tierra, y abandónate a la experiencia de estar ahí. Mientras inhalas y exhalas. Y ahora, ocupa tus manos, sea en el frente, en la mesa, si estás en un escritorio, o a un costado, o si no hay nada, en la silla, colocas tus dos manos y vas a tener los 4 puntos de apoyo para levantarte, es decir, plantas de los pies y palmas de las manos.
Inhala profundo para que vayas hacia arriba. Te impulsas con todas las plantas de los pies y con las palmas de las manos. Y ahí experimenta la sensación de estar de pie. Y ahí de pie, revisa cómo cambia tu percepción corporal del momento en el que estabas sentada, sentado, y cómo es tu apoyo ahora en las plantas de tus pies. Inhala profundo y te pido que revises qué parte de tu cuerpo necesita ahora ser tocada. Y antes de tocarla, quiero que frotes las palmas de tus manos como si hicieras fuego. Y revisa qué parte de tu cuerpo necesita ahora ser tocada. Elígela. Y para tocarla, la propuesta es dos. Una, que hagas pequeños golpecitos o apretoncitos. Tú decide cómo. Pequeños golpecitos o apretones. Y toca esa parte del cuerpo que hoy necesita de tu atención. Y mientras lo haces, inhala y exhala. Visualiza un color verde, esmeralda. Imagina que con este aire que respiras, lo llevas a la palma de tus manos mientras tocas esa parte de tu cuerpo que recibe hoy este contacto de ti misma y de ti mismo. Muy bien, muy bien. Ahora, abre tus ojos si los tienes cerrados, frota las palmas de tus manos y te voy a pedir que hagas un estiramiento. Y el estiramiento, tú elijas por dónde comenzar. Es decir, puedes estirar elevando tus brazos como si quisieras crecer muy hacia arriba. Eso es, estira, estira, estira. Eso es. Gírate un poquito hacia la derecha. Lentamente regresas al centro. Inhala y vas hacia el otro lado. Regresas al centro. Exhala peinando tu aura. Ahora vamos a hacer torsiones. Solamente tus plantas de pies están bien arraigadas, estás recibiendo la energía de la tierra y estás en arraigo. Y desde ahí solamente giras tu torso y quieres mirar hacia atrás. Si puedes colocar tu mano derecha en tu espalda, está bien. Y tu mano izquierda en tu cadera, está bien. Inhala profundo y cuando exhales puedes ir un poquito más atrás en la torsión. Regresa al centro suavemente y vamos a hacer la torsión para el otro lado. Lentamente. Inhala y exhala. Experimenta el placer de la torsión. Y regresas a tu centro. Sube tus manos. Las estiras como si quisieras empujar con fuerza hacia los lados. Siente la energía que empuja. Y desde ahí doblas tus manos, los codos quedan rectos. Y lo único que te voy a pedir es como si fueras el péndulo de un reloj, hagas movimientos pendulares. Y pero es algo muy simple, pero con esto das masaje a tus órganos internos.
igual que las torsiones. Lentamente. Detén el movimiento, inhala profundo, aprieta el suelo pélvico, es decir, aprieta ano genitales y ombligo hacia adentro, sostén la respiración ahí, detén la respiración, exhala y baja tus manos. Elige en la pantalla, vuelve a tu silla para que te sientes y elige en la pantalla a alguien que tú quieras mirar. Puede ser que la persona no te mire a ti y está bien. Solo mira. Y revisa qué pasa en tu cuerpo cuando tú miras. Si te encuentras con alguien que también te está mirando, dile te confirmo mentalmente. Puede ser que en el recorrido no hayas coincidido todavía con alguien. Vuelve a intentarlo. Inhala profundo. Y si ya encontraste a alguien, ya lograste contactar con alguien para decirte confirmo, quiero que visualices algo en tu entorno que te permita mirar el mosaico de imágenes donde están todos tus compañeros, pero a la vez voltea a ver algún objeto agradable de tu entorno, como si el foco es el objeto que eliges y el mosaico está en tu percepción periférica, en tu visión periférica. Entonces ves tu mosaico de colores con tus compañeros, compañeras, y luego ve al objeto que te gusta y regresa al mosaico. Y regresa al objeto y luego al mosaico. Y haz una respiración profunda y si surge en ti un bostezo, deja que salga. Un estiramiento final. Muy bien. Revisa si hay tensión en tu cuello. Un último movimiento que sea muy suave. Muy bien. Y regresamos. Ok, vamos a seguir. ¿Preguntas hasta aquí de lo que hemos visto? Vale. Muy bien. Quiero compartir con ustedes algunas de las habilidades técnicas para la entrevista. La respuesta verbal mínima, que son estos pequeños monosílabos que podemos usar con nuestro consultante y que a veces nos permiten un irnos consciente. Es decir, está a lo mejor hablando mucho y me estoy perdiendo. Entonces, una respuesta verbal mínima es, ajá. Ese ajá me hace como conectar conmigo y también que sepa que lo estoy escuchando, que estoy aquí. Ajá, sí. ¿Cómo? Ah, te escucho. Sí. Son respuestas mínimas que ayudan como una habilidad técnica, a estar ahí en presencia. La habilidad técnica del manejo de los silencios. Cuando aparece el silencio, es muy importante que revises qué te pasa a ti como terapeuta. ¿Sostienes los silencios o qué te pasa? Yo les puedo decir que a mí me costaba la vida sostener un silencio con un consultante. O sea, era imposible, si algo malo está pasando, entonces quería rápido que apareciera el sonido.
Entonces, el manejo del silencio es una habilidad técnica para la entrevista, porque nos puede estar hablando de un procesamiento, la persona está procesando, o yo necesito procesar. Y hay ocasiones en que le podemos decir, permíteme un momento, voy a pensar. Y le estás indicando que vas a quedarte en silencio, que sigues en presencia para él o para ella, pero que necesitas retirarte para algo. Y puede ser que te vayas a tus noesis. Ay, ya me entrampé, ay, tal cosa, ay, tal. Y cuando regresas del silencio, si el silencio es algo que te ha perturbado, revisar si esta perturbación de resonancia en tu cuerpo es tuya o es del entre. Y si es del entre, es un elemento que puede ser ocupado en el proceso terapéutico y preguntar, ¿cómo es para ti estar en silencio? Parafraseo. El parafraseo nos ayuda a como a que el consultante pueda escuchar lo mismo que el mismo contenido de otra forma. Y el parafraseo a veces ayuda, aclara inclusive a algunos consultantes, porque a ver, yo te estoy escuchando esto y lo digo con mis palabras. Y a veces en ese parafraseo yo me estoy acomodando a mi discurso lo que escuché. Entonces me puede servir como una herramienta para mí, para que en mí, y a lo mejor en el momento que estoy parafraseando, el consultante me dice, yo no dije eso, o eso no es lo que yo quise decir. Entonces, el parafraseo nos ayuda a reconocer si lo que hemos entendido está en la misma sintonía. Aclarar. A mí me gusta mucho aclarar cuando la expectativa del consultante no la voy a poder cumplir. Entonces me gusta aclarar, me gusta a ver qué estamos entendiendo, a ver de qué forma lo estás viendo tú, a ver para ti cómo es, qué entiendes por esto, hay alguna duda, qué piensas sobre la propuesta que te hago, te parece bien. Entonces el hecho de aclarar es inclusive cuando hay cosas complejas, ¿sí? Que necesitan ser aclaradas, ser puntualizadas. La exploración nos lleva a obtener información, ¿sí? Entonces es una habilidad técnica, explorar. Hablar más, por ejemplo, si está así, no, bueno, sí, pero cuéntame más. ¿Qué más hay sobre esto? No, pues es que mi mamá, pues es que como ella se porta así, ¿cómo es así? ¿A qué te refieres con así? No, es que lo que siento es una profundísima tristeza. ¿Cómo es tu tristeza? Exploren. Ah, es que siento como un optimismo en la vida. Ah, ¿y cómo es ese optimismo? ¿Cómo se ve en tu vida? ¿En qué se nota que estás optimista? Y ya después pueden seguir explorando en el cuerpo. Y ese optimismo que dices que te hace ver la vida de toda la cual forma, ¿cómo la vives en tu cuerpo? ¿Ahorita está el optimismo? Sí, sí está, estoy súper optimista. ¿En qué parte del cuerpo podrías ubicar el optimismo? Ah, pues está en mi cabeza. Ok, ¿cómo es en tu cabeza? Es como la exploración nos puede llevar a lugares insospechados. Es una de las habilidades técnicas de la intervención y de la entrevista que nos van a dar más datos. Entonces, no duden en explorar. Inviten a hablar cuando su consultante sea corto de palabras o cuando no den por hecho. Si les dice es que siento como así una sensación de ahogo, explórenla porque a lo mejor la sensación de ahogo de su consultante es diferente a la que ustedes han vivido. Muy bien, entonces el acto de comprobar es como verificar la percepción del terapeuta en el paciente. Entonces, si tú estás sintiendo un escalofrío o un frío en los pies, que no tiene que ver con el ambiente, el contexto del ambiente, entonces compruebas. No le vas a decir exactamente, oye, yo tengo frío en los pies, ¿cómo están tus pies?
Si yo estoy sintiendo algo en mi cuerpo, en mi percepción lo compruebo. ¿Cómo está tu cuerpo ahora? Ahora que estamos diciendo esto, ¿cómo hay algo en tu cuerpo, alguna sensación física? Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto, tanto en exploración como en comprobación. Que a veces nuestros consultantes tienen dificultad para describir sensaciones físicas. Les cuesta trabajo y a veces nos cuesta a nosotros también trabajo. ¿Cómo describo? Y entonces es importante que cuando le pedimos cómo, en la exploración, en la comprobación, si en mi cuerpo ya está la sensación física, necesito comprobar cómo está tu cuerpo ahora y distinguir sensación de emoción. Por eso el trabajo terapéutico es psicoeducativo también. Porque entonces me dicen, es que, ¿qué sientes ahora? Tristeza. ¿Cómo es en tu cuerpo la tristeza? Y ahí ya la puerca torció el rabo, diría mi abuela, porque ya no pueden describir cómo se siente la tristeza en el cuerpo. Entonces, es muy importante que en la exploración y que en la comprobación, el cuerpo del terapeuta sigue siendo sí o sí una brújula importante. Entonces, compruebas tu percepción en el consultante. Por ejemplo, lo que Mariane nos comentaba, que le dice, es que yo ya estoy enojada con esto que está pasando. Esa fue una comprobación. Lo dice desde su cuerpo y comprueba. Y a lo mejor el consultante dice, no, pues yo no. Y te dice, no, yo lo que estoy es triste. ¿Okay? Entonces, comprobar. Confrontar necesita su ciencia, ¿sí? Entonces, hay personas que les gusta mucho confrontar y hay que cuidar la forma, revisar cómo es tu estilo de comunicación, porque hay gente que en su comunicación es muy asertiva, entonces hay que pulir la comunicación asertiva. Y sí, Vero. Del punto que mencionaste ahorita, ¿cómo hacer si yo como terapeuta no tengo claro mis sensaciones y mis emociones? ¿Cómo hacer que puedas identificar las emociones y sensaciones del otro? ¿O primero tendría que trabajar en mis emociones y sensaciones para poderlas nombrar, identificar, para que entonces pueda tratarlas del otro? Muy buena pregunta y te voy a decir cuál es mi punto de vista, porque también decir, hasta que no tengas habitado tu cuerpo no puedes ser terapeuta, ¿no? Sería tanto como decir, hasta que no tengas certificado de normalidad de elaborados todos tus asuntos no puedes ir a trabajar. Yo no creo eso, yo creo que el trabajo del terapeuta y de hecho el proceso terapéutico, como les dije, si estoy en presencia, es una forma de ir habitándome. Y como voy a ir practicando el epogé de poner entre paréntesis, puede ser que al principio no sepas, ¿esto es mío o es del paciente? ¿Es mío o es del entre? ¿Quién sabe de quién sea? Pero yo estoy sintiendo esto y no sé qué es, lo dejo a un lado. Y este intento de regresar a la presencia, Vero. Sí, mi invitación sería a que hagan como este compromiso personal de ir habitando su cuerpo. Primero como personas y después para que lo puedas llevar a tus relaciones. Y voy a compartir lo que me dice en un grupo que tengo de mujeres, que me decía una chica, Alma, parece ser que tenemos que dar pasitos de bebé. Y dije, sí, porque les conté el cuento que les voy a contar al rato. Les conté el cuento, ya son todas adultas, porque justo aparecía esto. Dices que no sé qué siento y me confundo. Cuando digo me siento triste, no puedo decirte en qué parte de mi cuerpo. O no puedo identificar qué siento. Es que si ahorita me dices en qué parte cómo es hormigueo, es picor, es tensión, es contracción, y les empecé a decir
sensaciones físicas y se empezaron como a dar ansiedad. Entonces dije, a ver, bajemos, calma, ¿no? Y entonces cuando ella me dice, Alma, tenemos que dar pasitos de bebé, dije, sí, dar pasitos de bebé. Y es decir, poder habitar el cuerpo. Pero si el cuerpo se deshabitó como producto de mis experiencias adversas, pues requiere tiempo y paciencia. Y requiere intentarlo una y otra vez. Y buscar alternativas de habitar el cuerpo. Sí, Vero, yo creo que tampoco puedo decir que hasta que no habites tu cuerpo, yo les puedo decir que yo estoy en esas, intentando habitar el cuerpo y me descubro a veces a años luz de mi cuerpo. Y luego ya intento regresar y digo, puta, me fui pero cañón. Cuando ya hay un síntoma, estoy contracturada, no puedo ni moverme, ay, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Pues me fui. Y es un compromiso del diario, Vero. Sí, me imagino así como, o sea, una parte extrema que el paciente de Marianne, ese que no tiene, que tiene la cara ninguna expresión, exacto, fuera el terapeuta. Entonces, digo, ¿cómo podría hacerlo si ni siquiera puede contactar con lo suyo, ¿no? Y es algo que a mí, por ejemplo, me pasa, que yo algún día le pregunté a Marianne, oye, ¿cómo sé? O sea, de una sensación, que no todo es enojo, ¿no? Sino que a lo mejor es tristeza, es pena, o sea, yo no alcanzo a identificarlo. Sé que me pasa algo, pero yo no alcanzo a identificar plenamente el nombre de esa sensación, ¿no? Entonces, sí lo puedo sentir en mi cuerpo, pero si yo no tengo un nombre para darle a esa sensación, como le pregunto al paciente, si lo que siente es tristeza, pena, coraje, llanto, angustia, ¿no? Si no lo puedo yo identificar primero. Ok, yo te podría decir que cuando yo voy al cuerpo, a la descripción detallada, y si yo no logro identificar la emoción en mí, entonces la indago en él o ella. ¿Cómo se llamaría esto para ti? ¿Qué sería? Y a veces me dicen ternura. Ah, ok, es ternura. Entonces, eso yo creo que ayuda. Acuérdate que es un adúo. Y el hecho de que es un adúo me hace sentir que si yo me sostengo en el entre de la relación, el adúo puede ser que sea mano derecha y mano izquierda sobre el mismo teclado y que en este encuentro con el otro yo no habito demasiado mi cuerpo, sin embargo con la relación con el otro, estar ahí, a veces surge la resonancia y a lo mejor no le puedo poner nombre, es ternura, es vergüenza, sin embargo está en mi cuerpo. Y ya sé que está en mi cuerpo. Y a lo mejor después de la intervención, en mi diario, en la reflexión, después de la intervención, yo puedo poner ahí una tarea para mí. Es importante identificar lo que pasa en mi cuerpo e identificar la emoción. Si quieren, luego les paso un cuento que tenía yo con mis niños, que se llama Emocionario, que me puede fascinar. Y se los comparto en PDF porque me lo consiguió una amiga. Sí, Vero, ¿te contesto? Gracias. Mariane. Pero algo que a mí se me ocurrió, y que esta es con la segunda paciente que lo hago, fue decirle que se pusiera enfrente del espejo ella solita y que cantara una canción, que eligiera, o sea, que pusiera su playlist y que pusiera una canción y que cantara. Entonces, justo hoy le pregunté, ¿no? Le dije, oye, ¿cómo te fue con tu tarea? Y se rió muchísimo, o sea, pero era súper raro que se riera, ¿no? O sea, se rió y me dijo, no, pues es que me di cuenta de que, pues de que no, o sea, no estoy comunicando nada de lo que yo siento o lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues también yo creo que como el auto-observarnos, pues ayuda mucho a reconocer qué es lo que pasa. Y yo creo que yo lo he visto mucho ahora en Zoom, porque antes pues no me veía. Entonces, ahorita sí,
pues, o sea, no me veo todo el tiempo, ¿no? Pero sí hay cositas como que veo y digo, ay, eso se vio como que chistoso, o ay, como, o sea, porque no nos vemos, ¿no? Pero ahorita pues ya puedes ver cómo es tu expresión facial. Entonces, irte tú explorando primero y tú poniéndole nombre, ¿no? Sí. Está divertido eso. Sí, es muy divertido. Gracias. Con los niños hacíamos ejercicios como son pequeños y entonces ellos sí te dicen que sienten en el cuerpo, aunque todavía no le ponen nombre. Sí hacer ejercicios frente al espejo o nos pintábamos, ¿no? Sonríe. Entonces nos hacíamos las marcas de la sonrisa con pintura de teatro, ¿no? Ahora imagínense que usando los cuentos estás enojado, entonces, ¿cómo sería un rostro enojado? A ver, enójense. Ahora, todas las marcas que se hacen del enojo, píntenla a su compañero. Entonces ya se deshacía la pintura y entonces eran unas máscaras preciosas que nos daban mucha risa. Son como partes lúdicas que puede ser que de niños no tuvimos. Y aunque tengamos pacientes adultos, introducir el juego en la terapia o el arte terapia son recursos súper gratos, son amables y nos pueden dar muchísimos recursos para nosotros como terapeutas y en el entre. Entonces exploren la música, el baile, los movimientos, utilizar, yo con algunos adultos he utilizado muñecos digitales, así, y que vamos cambiando la cara, como si fueran bebés. ¿Qué cara le pondrías ahora? Pues esta, ¿qué es? Pues enojo, estoy encabronado. Ok, ahora en tu cuerpo, ahora así. Y si ese encabronamiento pudiera hablar, porque como no pueden hablar, pues usan el muñeco, pues diría, hijo de la chingada, que no sé qué, pues dilo, tal cosa. Son recursos que si consideramos dar pasitos de bebé, podemos ir acompañándonos y acompañar a los consultantes. Entonces, lo que la creatividad dé, y se vale copiar, pueden entre ustedes mismos, ¿qué has hecho para esto? ¿Cómo resuelves esto? ¿Cómo trabajas esto? Para que entre ustedes mismos se puedan ir nutriendo, porque creo que es importante la psicoeducación. Y no siempre tuvimos entornos que nos facilitaran la conexión con el cuerpo o modelaran la autorregulación, ¿no? Mi papá la ternura no se la daba más que a jalones de cabellos, era la manera de ser tierno. Entonces me jalaba las trenzas y me las jalaba así y me decía, ay, mi hija bruja, ¿cómo te quiero? Puta, pero la pinche cabeza me daba vueltas. Y luego me dolía, pero era así, y me decía bruja porque dice que yo era bruja. Y sí sé que lo era, pero me jalaba los cabellos así, pero era su manera de demostrarlo, entonces era confuso. Para una niña eso es confuso. A ver, ¿cómo te quiero? Pero me está jalando el cabello, o sea, ¿cómo me va a querer si me jala el cabello? Entonces, como tenemos esos mensajes tan confusos, necesitamos irlos aclarando en nosotros. Entonces, se vale que nos ayudemos entre nosotros. Bien, pues sigamos. Entonces, la confrontación es importante. Almita, yo quiero apuntar algo. ¿Puedo? Sí. Creo que también es importante, por ejemplo, en este caso de las emociones, cuando no sabemos nombrarlas, como sentir la temperatura, ¿no? Como decir, siento frío, caliente, o está muy, muy frío, está templado. Esa es como mi aportación a lo que decía Vero. Pero ahora, me surge una duda, Alma. Yo ahorita estaba escuchando y estaba meditando en esto de los estilos de apego. Por ejemplo, ¿no? El apego evitativo, que de pronto es un apego en donde regula mucho, expresa poco y siente poco, ¿sí? Y el apego preocupado o ansioso, expresa mucho, siente mucho y regula poco. Entonces creo que es como una manera, como una guía también para poder identificar. Para acompañar la corregulación y acompañar en la co-creación, en la coexistencia, en la copresencia, justo. Exactamente.
Entonces, aquí mi pregunta sería, cuando tú comentas, cuando uno acompaña en esto, en este caso, porque veo que está enfocado como en el estilo evitativo, ¿sí? Hay que ayudarle a sentir, hay que ayudarle a acompañar, hay que prestarle mi mente para que vaya él creándose, ¿no? Y entonces co-creamos. Pero, ¿qué sucede si yo como terapeuta soy un apego ansioso preocupado y entonces me encuentro con un estilo evitativo? ¿Sí me explico? O me encuentro con un estilo como yo, ¿sí? Aquí, ¿en dónde se encuentra? ¿Cómo es la co-creación? ¿En qué punto conecto la co-creación? Evidentemente, cuando es como cuando nos encontramos dos semejantes, la co-creación de todas maneras se puede dar porque el terapeuta insiste una y otra vez. Entonces, es la tarea del terapeuta, por eso es tan importante la supervisión, para poder reconocer qué estilo tengo yo, porque además no somos puros en el estilo, y qué se mueve con este consultante, porque hay consultantes con los que se me activa un tipo de flexión de contacto o un tipo de apego. Con algunos no. Entonces, yo te podría decir que el reto es estar ahí, esa es la reflexión en el terreno bajo y pantanoso de la práctica, donde sí me puedo ver entrampada, ya me entrampé, ya no avancé, nuestros estilos son exactamente iguales, no avanzamos, pero yo me mantengo, yo me quedo ahí en la presencia. Cuando termina la sesión, entonces analizo, es la reflexión después de la acción y puedo decir, ¿qué pasó aquí? No, pues nos quedamos entrampados. En Gestalt hacemos los ciclos de la experiencia, el del terapeuta, el del paciente y el conjunto. Y vemos en supervisión sesiones donde los dos nos quedamos en la confluencia o los dos nos quedamos en la fijación y no avanzamos, no pasamos de ahí. Y entonces lo que yo he aprendido a ser benévola conmigo, llevarlo a supervisión para decir, ¿qué pasó? ¿Qué activó? O sea, activó la parte evitativa, pues sí. Entonces lo reviso y regreso al encuentro. Eso sería lo que yo te podría decir. La importancia de la supervisión aquí. Gracias. Muy bien, chicos. Necesitamos un receso. Sí. Un receso y lo vamos a regresar a un ejercicio. Ok. ¿Cuánto damos de receso para que vayan a tomar algo? 10 minutos. ¿Está bien 10 minutos? Ok. 10 minutos y... Ok, 10 minutos y nos vemos aquí. Déjenme poner mi temporizador porque... Nos vemos en 10 minutos. Chao, chao.